Tenemos por ahí el texto de Esther 5:3 y vamos a darle aquí, vamos a darle lectura. Dice el texto, dice, cuando él vio a la reina, es decir, el rey, vio a la reina en sus ojos. Y el rey le extendió cetro de oro, como se ve ahí en la imagen, ¿verdad? Que tenía en la mano. Y entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro, como en señal de aceptación, ¿verdad? Bien, esta semana, como es el título de Esther, Ruth y Esther, vamos a algunos detalles con una enseñanza espiritual acerca de estas dos, de estas dos mujeres, personajes bíblicos y ahora en en esta lección las han incluido. Vamos a ver la siguiente. Bueno, a manera de tenemos que Ruth y Esther, para empezar, son los dos únicos en la Biblia cuya, cuyo protagonista principal es una mujer. Son los dos únicos libros donde los principales protagonistas en todo el libro son una mujer. Son dos historias impresionantes que nos enseñan valiosas lecciones. Valiosas lecciones. Si son mujeres, estos dos personajes podemos pensar, bueno, es que hay que aprender, las mujeres tienen que aprender valiosas lecciones, no. Recuerden, todo lo que se escribió en la palabra de Dios, todo lo que forma parte del canon bíblico, se escribió y Dios indicó y lo hizo eh, extensivo a todos los seres humanos. Entonces, todos podemos sacar valiosas lecciones de estos dos libros, de estas dos dramas. ¿Sí? Siguiente. Luego, estos dos libros pues, son de un tremendo histórico, pero no solo es historia, es un valor moral y simbólico, también simbólico. O vamos a ver, bueno, si no son libros proféticos, ¿por qué simbólico? Precisamente porque estos dos libros son una especie de parábolas donde Dios a través de la vida de ellas, nos enseña a nosotros y enseña a la iglesia a través de los siglos, ¿sí? Este, como mujeres, pues representan a la iglesia fiel de Dios, por eso es simbólico. Porque recuerden que Dios siempre compara a su iglesia con una mujer, ¿verdad? Pero lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en otros libros, lo compara a una mujer. Entonces, si son dos mujeres, pues está simbolizando que a la iglesia. Luego, además, eh, pero mujeres fieles, ¿verdad? A la iglesia fiel representa. Y nos enseña bien acerca del plan de redención, cómo es que la historia de estas dos mujeres nos eh, proyectan a la redención, al estudio de la redención de Cristo. Y del último episodio de, de, de personajes nos enseñan entre ellas entraron por ahí por los personajes, situaciones donde se dieron en conflicto, bueno, pues también para nosotros es un simbolismo del conflicto que usted y yo llevamos, que la iglesia lleva. ¿Sí? Empezamos ahí con Ruth y esto es lo que en la lección vimos acerca de Ruth. Ruth y el plan de redención, lo que se perdió. ¿Qué fue lo que ya se perdió de un tiempo hacia nuestra época? ¿No?
Estudiamos también, refiriéndonos a Ruth, cómo existió en su vida un redentor y cómo para toda la humanidad tenemos un redentor. Hubo un plan de redención y un plan de redención también para el caso de Ruth y en el caso de la iglesia a través de los siglos, a través de la humanidad, perdón, para toda la humanidad, un plan de redención. Y acerca de Esther, vemos la siguiente. Acerca de Esther, que el tiempo del fin, un poquito atrás, ahí está. Esther y el tiempo del fin. Esto nos proyecta, ¿sí? Simbólicamente al tiempo del fin, el conflicto final y la hora decisiva. Ella tuvo un conflicto, tuvo una hora decisiva, pero nosotros también. ¿Eh? Bien, ahora sí vamos a avanzar y empezar con Ruth. Ruth y el plan de redención. ¿Qué aprendimos en esta semana acerca de Ruth y el plan de redención? Siguiente. Bueno, ya como vimos ahí en la introducción, lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? Así se titula esta parte, ¿sí? Bueno, primero ahí Ruth 1.1 dice que lo que pasó, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén y de Judá fue a morar en los campos de Moab, porque en su tierra había que, y se fue a los campos de Moab, por los moabitas, a otra nación. Él y quien, con toda familia, él y su mujer, y cargó con sus dos. Fue una migración, que están de moda, las migraciones mundialmente. Una migración, hay muchos motivos por los que la gente migra a otros lugares. Pero en este caso fue porque hubo hambre, hubo sequía, no había que comer y se trasladaron a otra nación. La situación los obligó. La historia de Ruth es, como decíamos hace rato, como una parábola, en este caso del plan de redención. Todo lo que vemos en el libro de Ruth proyecta al plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, este señor que salió de ahí, de Ruth 1.1, que salió de Belén de Judá y fue a Moab, era Elimelech. Él y su familia dejan su hogar. Qué difícil, ¿verdad? Porque en Belén, por cierto, Belén significa, ¿sí? Significa casa del qué. Y aquí, irónicamente, pues se acabó el pan, se acabó la cosecha de trigo, cebada, etc. No llovió, hubo hambre. Y entonces, esa ciudad, pequeña ciudad, Belén, donde nació nuestro Señor Jesús, este, significa casa de pan y no había pan. Entonces, para llegar a un lugar, emigraron y caminaron para llegar a un lugar donde, este, en lugar de encontrar pan, bueno, encontraron pan por ahí, pero en aquel lugar, pero encontraron que la muerte. Vamos, la historia la conocemos y dice que ahí falleció el Elimelech y luego falleció su hijo y entonces vamos a continuar. Entonces la situación se agravó. Pareciera que Dios no estaba con esta familia, me parece, porque bueno, ellos van buscando una mejor vida y encuentran pues, la muerte a donde llega. Siguiente. Lo que se perdió. El pecado, ¿qué fue lo que se perdió? Pues en este caso, pues perdieron su lugar de residencia a esta familia, ¿verdad? Y encontraron la muerte buscando ellos una oportunidad de vida. Y esto nos proyecta
a lo que se perdió, pero para toda la humanidad, lo que nosotros. El pecado convirtió todo lo que Dios hizo, lo que vemos registrado ahí en Génesis, en los primeros dos, tres capítulos. Todo lo que Dios hizo, el pecado lo convirtió en un, en un, en un lugar donde reina la muerte. Y no podemos negarlo porque vemos nosotros cómo la muerte acecha al ser humano a la vuelta de la esquina. Y en ciertos lugares, en ciertas situaciones, por ejemplo, ahorita que la guerra se apoya en Israel y Irán, pues la muerte está a la vuelta de la esquina de aquellos habitantes de por allá. Acabamos de ver accidente aéreo con 270 y tantos muertos, donde nomás sobrevivió uno. Y luego vemos las muertes por crimen, las muertes por enfermedades, por pandemias, por enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Así es que la muerte está presente en la vida del ser humano. Eso fue lo que se perdió la vida eterna. ¿Qué lo hizo que se perdiera? El pecado. Convirtió todo, y no nada más en el ser humano. Los animales también sufrieron y se muriendo, y la naturaleza y la vegetación y todo ser vivo, todo lo que Dios en beneficio del hombre cayó en ese reino. En el Edén, pues sabemos que abundaba toda clase de alimento, por ejemplo, hablando de lo que le faltó a la familia de Elimelech. Ahí en el Edén, toda clase de alimento. Génesis 1:29 ahí. Pero a causa del pecado, la desobediencia de Adán y de Eva, pues tuvieron que abandonar también ese jardín, ese acto donde Dios los había puesto, y tuvieron que producir ahora el alimento con gran esfuerzo, con mucho que, con mucho dolor, con gran esfuerzo, tuvieron que producir ese alimento donde lo tenían más sencillo, sin experimentar dolor, sin experimentar este esfuerzo que produjera angustia, dolor, ¿sí? Herida. Entonces, eso fue lo que se perdió y todos los seres humanos lo perdimos y ahora estamos viviendo en ese lugar donde reina, o sea, nuestro planeta. Aparte, nosotros seguimos destruyéndolo más y más y más. La siguiente, acerca de esto mismo, de lo que se perdió, hay hasta aquí es triste todo, pero cuando vemos esto que sigue, nos debe de llenar de gozo. Aún hay, aún hoy, en un planeta que produce suficiente alimento, que no produce suficiente alimento en todos lados, porque la tecnología agroalimentaria está en su apogeo. Aún así, muchos mueren de hambre, como estaban muriendo ahí por la falta de pan. Pero aquí lo importante es que va a llegar el día y ese día está demasiado muy cercano. También está a la vuelta de la esquina este día y todo eso va a tener un fin, se va a acabar. Entonces, sabemos nosotros que viene Cristo y va a hacer nuevo todo esto. Otra vez las tierras fértiles, otra vez alimento como en el eh, principio. No dolor, no llanto, no angustia, no enfermedad y sobre todo la muerte. Eso lo prometió Dios a Adán y Eva, que ellos cayeron. Y esa promesa pues ha perdurado a través del siglo, de los miles de años hasta nuestros días. Es importante. ¿Por qué? Porque ha habido hombres fieles, creyentes, que se han mantenido y han perpetuado estas promesas a través de las familias, a través de la herencia, a través de los siglos. Y ha llegado a nosotros, de alguna forma llegó a nosotros ese evangelio, esa esperanza, y tenemos que aferrarnos a eso, porque todo está muy triste pasando en Estados Unidos también con gente
que va a buscar un mejor lugar, una oportunidad de mejorar en todos los sentidos. Y vemos ahorita lo que está pasando por allá, ¿verdad? Y bueno, alrededor del mundo también, ¿verdad? Así es que Cristo viene pronto y todo esto porque se va a componer, porque lo dijo que. Muy bien, sí. Ahora vamos al a otro apartadito aquí que se ha titulado El Redentor. ¿Qué nos enseña la historia de Ruth? Ya vimos lo que nos enseña acerca de, de lo que se perdió, pero ahora, ¿qué nos enseña acerca del Redentor? Vamos a ver Ruth 2:13, dice ahí, ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de ti, porque me has consolado. Y porque, dice, y por qué has hablado al corazón de tu. Dice, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Eso le dijo quién. Dijo Ruth a un personaje que ahorita vamos a ver. Señor mío, hallé yo gracia delante de todo, porque me has, porque me has consolado y porque has hablado al espíritu de tierra, al corazón, perdón. Dice, aunque yo no soy ni como una de tus. Ella está mencionando aquí a una persona que la iba a redimir, es decir, a un redentor. Ella está enfrentándose ahí. Vamos a ver qué es ahí, por qué el redentor, qué tiene que ver esto de la redención. ¿Okay? Recuerden que Ruth siguió a Noemí, se murió su esposo, su cuñada se fue, también ya viuda, su suegro falleció y entonces quedaron solamente las dos mujeres y Noemí, pero Ruth decide vivir con quién, continuar con Noemí, con su suegra. Debió de haber sido una excelente suegra, había querido quedar con ella, ¿no? Dice, al regresar Noemí y Ruth a Belén, regresaron pues, parte de su familia. Ya había pasado por ahí el tiempo de hambre. Dice, no del todo, pero sí en gran parte, dice, y al regresar Noemí y Ruth a Belén, y le pidió Noemí pidió, perdón, Noemí pidió eh, que a ella le llamaran como Mara. Mara significa amargura. ¿Por qué? Porque ella seguramente traía mucho peso emocional por la pérdida de sus dos hijos. Prácticamente perdió todo y a su esposa. Ruth 1 del 19 al 20 se narra esto, cómo ella se consideraba como un simbolismo de la amargura, ¿no? El pecado, dice, el pecado ha convertido nuestra vida en amargura, ¿sí? Con solo destellos de alegría. Pero Noemí más tarde descubrió que Dios en realidad no la había cuidado y que además estaba dispuesto a darle que alegría. Bueno, igualmente, nosotros estamos pues continuamente en situaciones difíciles, experimentando duelos, pérdidas, y al igual que Noemí y Ruth, debemos de mantener esa esperanza que decíamos hace un momento, pero en este caso hablábamos de la esperanza de que Cristo viene, pero antes de que Cristo, el Señor nuestro Dios, está dispuesto a darnos alegría aún en medio de qué, de la amargura, aún en medio de los conflictos. Y bueno, en la vida de Ruth, efectivamente ella experimentó alegría, ¿sí? Aquí dice que Noemí más tarde, de tanto y llamarse amargura, descubrió que Dios en realidad no la había olvidado, ni a ella, que no era a Ruth. Y entonces estaban próximas a experimentar una etapa.
diferente de la amargura. Ahora lo contrario. ¿Ok? Siguiente. Bien, Noemí tenía que deshacerse unas heredades, ¿sí? Para subsistir, para poder sobrevivir. Eh, entonces, en Israel, para ayudar en estas situaciones, por ejemplo, en el caso de una viuda sin trabajo, sin cómo tener maneras de sobrevivir, en Israel había una situación en las que se podía ayudar, perdón, en esas situaciones. Un familiar podía, por ejemplo, comprar o hacerse cargo de la heredad y perpetuar el nombre de la familia, casándose con una de las viudas. Este acto, ¿cómo se llamaba? Redención. De ahí la palabra que redentor, redención, salvar, redimir, rescatar. ¿Sí? Es decir, que esto se acostumbraba en Israel. Un familiar cercano podía comprar y hacerse cargo y estar al tanto del necesitado, en este caso, por ejemplo, de una viuda, ¿sí? Y entonces casarse con la viuda o casarse en este caso, con la nuera, algún un redentor, alguien que perpetuara el nombre de la familia. Esto era un plan que se tenía siempre en y vemos algunas historias donde así sería, ¿no? Había esa costumbre que, por ejemplo, cuando se moría un hombre y luego quedaba viuda la mujer, uno de los hermanos o un cuñado de ella unía a ella para perpetuar el nombre de la familia. Costumbres de allá del Medio Oriente que hoy pues ya no están vigentes y hasta nos pueden sonar hasta raras, aunque ahorita nada nos suena raro, ¿no? Ahorita ya estamos viviendo situaciones donde al revés, todo lo raro lo estamos normalizando, ¿verdad? Todo lo malo lo estamos normalizando y no solo nosotros, la comunidad, la sociedad, sino los gobernantes, nuestros dirigentes y hasta aún dentro de las iglesias, ¿verdad? Entonces, en eso consistía la redención, en rescatar a una persona, a una familia, darle el sustento y en perpetuar el apellido, el nombre. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús, rescatarnos, vino a comprarnos y vino a perpetuar nuestra vida, ¿no? Con su sangre derramada en la cruz. Siguiente, vamos a ver. Dijimos que todo apunta a una enseñanza espiritual. Dios encargó todo para que Ruth se encontrara con su redentor. ¿Y quién era ese redentor? Vos, ¿sí? Vos. En la forma en que él trató a Ruth, vemos un ejemplo del modo en que Jesús nos trata a nosotros. Así fue la historia de este redentor, de este rescate. Sí, familiar de quién? De Noemí, ¿sí? Familiar de su suegro, ¿sí? Entonces, para perpetuar, ¿sí? Familiar de su esposo, mujer, ¿sí? Para perpetuar el nombre de la familia, la rescata, la redime. Y tan es así, tan importante fue esta unión. Y ahí descendió quién? De ahí descendió el rey David, de ahí descendió nuestro Señor Jesucristo. De Ruth y de Ruth y de vos. Así es que hasta allá perpetuó el nombre de la familia. En la forma en que él trató pues a Ruth, vos, así nos trata el Señor a nosotros. Por muy desamparados estemos, por muy perdidos, por muy
extraviados, eh, desesperanzados, etcétera. El Señor viene a nuestro encuentro y nos trata como vos trató a Ruth. Pues es por eso que aprendemos la vida de Ruth, eh, una analogía con la redención del Señor Jesucristo para el siguiente. Este, dice que respondió el pariente, no puedo redimir a mí, no te puedo redimir para mí. El pariente, había otro pariente más cercano a mí, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Le dice, redime tú usando de mi derecho, ¿sí? Porque yo no podré redimir. Siguiente, ¿a qué se refiere este texto de Lucas 4:6? Bueno, en que vos encontró un obstáculo a la hora de realizar la religión. Él dijo, pues voy a redimir a esta muchacha, sí, a Ruth, pero resulta que había otro pretendiente, resulta que había un pariente más cercano que vos, ¿sí? Y ese pariente más cercano simboliza al enemigo de Dios, simboliza a Satanás, el cual cree tener derecho sobre todos nosotros y nuestro planeta. Y sí tenía el derecho porque era el pariente que más cercano, pero él este, rechazó redimir a esta muchacha. Así es que vos fue el verdadero que redentó. Y por fin, en la puerta de la ciudad, tras realizar acciones legales, tuvo que negociar ahí con los jueces, recuerdan que los ancianos se reunían en puertas a arreglar los asuntos civiles, ¿sí? De una localidad. Y entonces se reunió ahí en las puertas de la ciudad con estos personajes, con los ancianos, y vos consiguió que la relación, ¿sí? Así es que tuvo que hacer algunos arreglos ahí, este, de tipo, pues legalizar lo que iba a hacer, ¿verdad? Y tener la aprobación de los personajes más sabios de aquella ciudad, de aquella localidad. Igualmente sucede con Jesús y nosotros, vamos a ver la siguiente, hablando de la redención, pero ya de Jesús hacia nosotros. El Señor Jesús también consiguió la redención. De igual modo, Dios reúne a los ancianos. Esos ancianos, este, eh, es una palabra aquí, una analogía de los representantes de todos los mundos, pero no caídos, ¿sí? De los ángeles, junto con los ángeles, la Trinidad, los ángeles, los, uh, uh, los seres creados en los mundos, como el que visitó, como el que donde anda, donde en una visión, Elena de White a Enoch, allá visitando otros mundos que Dios ha creado, pero que no han caído. Toda esos personajes se reunieron para realizar una investigación cuidadosa, para, porque Jesús se ofreció, dijo, yo quiero redimir a la humanidad. Y hubo otras personas perdón, seres celestiales que ofrecieron, pero tuvo que haber una investigación cuidadosa y determinaron, así que determinaron que vos fueras el redentor. En este caso, en el cielo se hicieron aquellos reuniones juntas para decidir o para probar que Cristo podía redimirlos, que era el único que podía redimir a los seres humanos. Por más que salieran otros ahí prospectos eh, o propuestas, nadie podía redimir al hombre, nadie podía comprar al hombre, nadie podía restablecer la condición de la humanidad hasta que Dios mismo, en la persona de Jesús.
Y todo el mundo quedó conforme de que Jesús fuera, viniera más bien por nosotros, rescatar. Siguiente. La base de esta redención, de la que nosotros estamos gozando, pues es la sangre de Jesús, ¿sí? Derramada para librarnos del poder del pecado, convirtió todo en muerte, ¿recuerdan? Desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y al mismo tiempo desbaratar todos los planes del maligno. Los planes de Satanás son destruir a la humanidad completamente. Ahorita casi nos destruyen. Nos está destruyendo, pero su plan es destruirnos, eliminarnos del universo. Pero Cristo vino por nosotros y la sangre de Jesús puede más que cualquier enemigo de Dios. Siguiente. Entonces, vamos a leer del deseo de todas las páginas 294 esta leyenda. Dice, en las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo, hablando de la redención, ¿sí? Dice, cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio para deshacerse de sus cosas y a venderse como esclavo, ¿sí? Dice, el deber de redimirle a él y su herencia recaía en quién, como ya dijimos hace rato, en el pariente más cercano. Aquí vemos las citas donde podemos consultar esto. Y también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia perdida por el pecado recayó sobre aquel que era nuestro pariente más cercano. A fin de redimirnos, él se hizo pariente nuestro, más cercano que el padre, que la madre, que el hermano, que el amigo, que el amante, el esposo, que el hijo, ¿sí? Es el Señor nuestro Salvador, más cercano que cualquiera de nuestros familiares. Miren lo que dice Jesús. No temas, dice Jesús. Yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima. Fuiste honorable y yo te amé. Yo te amo. Dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías 43, 1 al 4. Les parece lo que dice el Señor Jesús acerca de nuestra valía a Él. Por eso es que Él vino, porque nos considera como valiosos, porque somos sus hijos, que somos Él es nuestro pariente más cercano. Y, y vamos a mencionar algo de Esther también y lo que nos enseña de la historia de Esther. Sobre todo en relación con el tiempo del fin, ahora sí con nuestro tiempo, porque a nosotros nos tocó este tiempo, el tiempo del fin, más que cualquier generación pasada. El libro de Esther nos enseña más a nuestra generación. Siguiente, conflicto, dice. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar todos los judíos. Pero ahora estamos hablando de quién? De exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos. Dice, en un mismo día tienen que morir todos. Y así como dice otro hombre, tantos, en un día tenemos que echar para afuera cada día 3,000 extranjeros, 3,000 latinos, o sea, con sus, ¿cómo se llama? Con sus metas, ¿no? Y aquí la meta de contra los judíos era exterminarlos a todos los judíos que había ahí en Susa, este, en un solo día. Así que se imaginan cómo iba, cómo, todo lo que se esperaba ahí, el terror que había, el miedo, ¿no? Dice, en un solo día, el día que, y había una fecha, ¿sí? El día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, dice, y de apoderarse de sus bienes, o sea, matarlos a todos, exterminarlos, y que todos los bienes pasen a quien. O sea, aquí la orden no fue hacer echarlos fuera del país, sí, como lo están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Aquí era matarlos y además
quedarte con todo. Dice, pensemos en el libro de Esther como un símbolo del tiempo. Este texto nos proyecta al tiempo del fin. Dice, pensemos, dice, Satanás representado por Ahab, el que hizo todo este movimiento, este plan. Dice, Satanás también decreta la muerte de todo aquel que no se postre ante él, es decir, ante Satanás. Y Amán dijo, el que no se postre ante mí, y con ese pretexto, ¿no? La iglesia remanente, es decir, la iglesia representada por Esther, actúa en el momento oportuno, como actuó Esther. Ahorita vamos a mencionar cuál fue su trabajo. Finalmente, la iglesia es liberada y Satanás y sus seguidores son destruidos. En la historia de Esther, Amán recibe autoridad sobre el reino de Persia y todos le adoran, todos, excepto el judío Mardoqueo. Enterado de esto, dice, decide matar a todos los judíos de puro coraje. Dijo, pues ahora como Mardoqueo era el tío de Sergi, y dijo, pues de puro coraje, ¿cómo que no me vas a, vamos a matar a todos los judíos ahora por enfrentarse, por desafiarme, ¿verdad? Pero Mardoqueo el tío de este, hace llegar este mensaje a la reina Esther, a la esposa del primer jefe del rey, ¿sí? Y entonces, cuando Esther conoce que está por salir este decreto de matar a todos los judíos, eh, este, se preocupa, le da miedo también, pero solo le puede porque pues se van a ir todos sus amigos, su nación, su etcétera, ¿no? Y vamos a ver, por eso se titula El conflicto. Hay, hay un conflicto, hubo un conflicto con Esther, pero este, hay un conflicto también en nuestros tiempos, que la historia de Esther nos proyecta al tiempo del fin. Bueno, esto ya lo leímos, ha recibido autoridad sobre el reino de Persia, ¿sí? Y entonces decide matar a los judíos. Este mensaje llega a dónde? Al rey. Dice, en el tiempo del fin, Satanás exigirá ser adorado también, así como Amán, a través de diversos poderes políticos y religiosos. Y todo aquel que no acepte, ¿sí? Que no se postre, que no cambie su fe, deberá morir. Esto es en la historia de Esther, eso fue una realidad. En todo el fin que nos tocó a nosotros, esto está por hacerse también que realidad. Apocalipsis capítulo 13, por ahí vemos este relato o esta profecía. Un pequeño grupo, a pesar del decreto de muerte, decidirá que seguir adorando solo a Dios, el Creador, y en el día que Él señaló, y no en el día en que Satanás quiere que se haga. Por eso es que Amán representa a quién, a Satanás. Por eso voz representa a Cristo, porque fue el redentor de la familia de Ruth. ¿Sí? Y por ahí se perpetuó la descendencia hasta que nació Jesús. En esta historia de, de Esther, aquí el que representa a, a Satanás es quien, Amán. Y quien representa a Dios en el conflicto, el liberador, ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero en el tiempo del fin va un pequeño grupo que no se va a postrar, así como Mardoqueo no se postró. Y aunque venga la amenaza de muerte, que bueno, nosotros sabemos en la historia que tuvo un final feliz porque Esther, ora a Dios, se ponen en ayuno toda la nación y bueno, le dice al rey de los planes de Amán. Y el que termina muerto, ¿quién es? Es Amán, ¿verdad? Él preparó una horca para Mardoqueo
y el que terminó en la horca fue Amán, ¿verdad? Cuando el rey se da cuenta, ¿no? Y es convencido por la reina, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el pueblo tuvo un final feliz, sobrevivió, y el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes van a sobrevivir porque van a ser protegidos. No le hace que haya amenazas pero siempre y cuando se mantenga esa fidelidad a Dios. Solamente adorar a Dios, no cambiar ni el día, ni cambiar que es que ahorita estamos mojados en todo el mundo y ya los, los pastores y las iglesias y los gobiernos, todo lo están normalizando, ¿no? Y es bueno, es que eso era antes, allá en el tiempo de Pai, ¿no? Ahora ya es no, no, no. Dios no cambia, ¿sí? Y sí es cierto, somos salvos por fe, pero una fe no existe si no hay obediencia a la ley de Dios. Así es que no nos dejemos engañar este, por, pues por lo que nos conviene creer, ¿no? Porque la realidad es que yo me de lo que me conviene creer. Va a llegar la hora decisiva, como llegó la hora decisiva para el tiempo, para el pueblo de judío. Llegó el día ese designado para matar a todos los judíos. También en el tiempo del fin va, en nuestro tiempo va a llegar esa hora decisiva, ¿sí? Dice Esther 4:14, porque si callas absolutamente este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú, la casa de tu padre, pereceréis. Dice, y quién sabe si a esta hora ha llegado, has llegado al rey. Este texto se refiere a que tenemos que hablar. Dice aquí, si callamos en este tiempo, dice, el respiro y la liberación de todos va a llegar por otro lado, aunque no ven, aunque yo no participe. Así es que participe yo o no participe en el mensaje eh, para los últimos, Cristo viene de todos modos, ¿no? Dice, y después si tú no hablas, dice, vas a perecer, este, y además no puedes decir, después puedo predicar, después puedo arreglar mis cuentas con Dios, después puedo serle fiel, ahorita no, porque estoy ocupado. Dice, ¿quién sabe si para entonces que podrás llegar? Y es decir, en otras palabras, a lo mejor te mueres, a lo mejor no pasas el examen, a lo mejor quién sabe. Pero de que va a haber una hora decisiva como tuvo el pueblo judío, va a llegar. El pueblo tuvo que hacer un ejercicio espiritual muy interesante. Hubo todo el pueblo, todos los judíos, todos en ayuno, todos clamando a Dios, y entonces se, se hizo realidad el milagro de la liberación. En el caso del tiempo del fin, vamos a ver qué es lo que pudiese ser la hora decisiva. Siguiente. Dice, Esther era la mujer que Dios había puesto en el lugar indicado. Y en el momento que preciso. Dice, a pesar de sus miedos iniciales, porque sí tenía miedo, cualquier ser humano tiene miedo, por muy valiente que sea, hasta Pancho Villa tuvo miedo, ¿sí? Dice, tenía miedos iniciales, decidió cumplir su misión, aún de, de su propia vida. Y eso se llama fe, eso se llama entrega. Cuando acabó la persecución de la iglesia en 1798, cuando se acabó esa profecía larga así de Daniel, dice, Satanás centró su ataque contra una iglesia fiel que estaba surgiendo. ¿Recuerdan? Menos adelante de esos años surgió la iglesia.
¿sí? Eh, y entonces Satanás centra ataque no solamente sobre el pueblo adventista, sino sobre todo a aquel cristiano fiel, ¿sí? Ahora sí que no vamos con nombres, ¿verdad? Pero bueno, pertenecemos a la iglesia adventista y de alguna manera nos tenemos que amar, pero en realidad Cristo viene porque por la iglesia que llena de fe y llena de obediencia. Dice, los, los que son pacientes tienen la fe en Jesús y de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, por ahí está Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 10 hace referencia a este acontecimiento profético. Y vemos la siguiente para entender un poquito más esto. Dice, esta iglesia remanente, entre paréntesis, aquí la iglesia adventista, remanente quiere decir lo que queda, el remanente lo que queda, lo que quedó. Y la que sobreviva en el tiempo del fin siendo que fiel, aunque imperfecta, porque somos imperfectos, la iglesia somos las personas, no son los edificios. Y no hay persona perfecta, entonces la iglesia es imperfecta. Está llamada a cumplir la misión de Dios en un momento decisivo, en una hora decisiva. Dice ahí que si callamos en este tiempo, ¿sí? Las consecuencias son fatales, dice, a mantenerse fiel, ¿sí? Dios nos llama a los mandamientos de Dios cuando el mundo entero los ha y los está y los seguirá pisoteando. Solamente los que amen a Jesús a tal grado de dar su vida y por elegir solo a Dios como nuestro centro de adoración y obedecer solo a Dios, dice, entonces se puede llegar a realizar o se realizar el milagro que se realizó en los tiempos de Esther. Los judíos fueron, se vino abajo la ley que se había hecho y ya vimos que creó ese edicto, murió y el pueblo de Dios vivió para dejarnos una enseñanza a nosotros, ¿sí? Gente. Finalmente, los judíos se fueron liberados, lo que dijimos ahorita, celebraron una gran fiesta que se llama, ¿cómo? Se llamó el Purim. Una fiesta, pues, ¿cómo no van a tener fiestas si fueron liberados de la muerte, sí? Y celebraron, ¿sí? Entonces, ese Purim para ellos, para nosotros, será una fiesta continua a futuro que no durará solo 2 días, en este caso duró 2 días, sino toda una eternidad, una fiesta por los siglos de los siglos en el cielo por 1000 años y luego en este planeta renovado por toda la eternidad con la presencia de Cristo con nosotros. ¿Sí? Esa va a ser una grande fiesta por la liberación, ¿sí? De un redentor, de un salvador, de un plan de salvación, como fue rescatado el pueblo judío. ¿Sí? Y fue feliz. Bueno, ahí por un tiempo, porque recuerden que ellos estaban en el mundo y nosotros también estamos en este mundo, pero esta fiesta eterna va a ser una realidad para los seguidores y fieles de Jesús. ¿Sí? Y estamos ya terminando estas dos historias de Ruth y Esther. Y terminamos con esta altura, ¿sí? De Elena de White, el Cristo triunfante, de un Martín. Dice, la historia se repite, es decir, esa historia que pasó eh, con Esther, ese gran se va a repetir, se está repitiendo y se va a repetir literalmente. Dice, la misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, en los tiempos de en otros siglos, dice, obra ahora a fin de controlar a iglesias caídas. Dice, para que por medio de ellas Satanás pueda condenar y ejecutar
y sentenciar de muerte y hacer una sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren, que, que no adoren el sábado idólatra. Aquellos que adoren el sábado idólatra. Recuerden que quien movió a Amán a hacer aquello, ¿quién fue? Fue Satanás. ¿A quién va a mover Satanás ahora que la historia se repita? A los seres humanos, a nosotros mismos contra otros. ¿Sí? Dice, pero aún, aunque así parezca que no, que estamos siendo aniquilados en el tiempo antes de que venga Jesús, dice, no libramos una lucha con seres mortales, esto es lo bueno. O lo malo, ¿no? Porque tú dices, no, yo sí puedo contra el vecino, puedo contra aquel apóstata, puedo contra aquella persona, puedo contra mi perseguidor. Puede ser que puedas, pero lo malo es que es que nuestra guerra ni siquiera como la guerra de Esther no era contra Amán, ¿sí? Igual nosotros, la verdad es que la guerra es contra el enemigo de Dios. No guerreamos contra carne y sangre, y contra humanos, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores. ¿De dónde? No de Estados Unidos, de las tinieblas de este mundo. Gobernadores de las tinieblas, contra espíritus impíos en las regiones del este. En resumen, contra las huestes satánicas. Y contra ellos es nuestra lucha. Entonces, como sabemos que a veces ni podemos contra otro ser humano, mucho menos contra los poderes de las tinieblas, por eso es que necesitamos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todos nuestros actos, porque solamente Cristo puede mantenernos salvos, sanos y salvos ante la acechanza del enemigo de su enemigo. Dice, sin embargo, deposita su confianza y su fe en el poder divino, cualquier estratagema, cualquier plan, cualquier este, cosa que haga Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro y en nuestro contorno, en nuestra vida, como lo fuera en los días de quién, de Margot. Eso es que la historia que dice, cómo empieza el párrafo, la historia se repite, se va a repetir, se está repitiendo en la vida de algunas personas, pero a nivel mundial está por repetirse esta persecución como nunca la hubo. Si nosotros se nos hizo las persecuciones de la Santa Inquisición y la persecución romana contra los primeros cristianos, se hizo algo espeluznante, y se imaginen la última acción, porque Satanás sabe que es un enemigo derrotado y no quiere irse solo y quiere llevarse por delante entre las patas a todos los seres humanos que pueden. Ojalá que nosotros podamos mantenernos bajo la protección de Dios, con las alas de Cristo, de nuestro querubín cubridor, no solamente para que estemos a salvo físicamente este, aquí en la tierra, lo que nos pueda mantener esa fe como la tuvo Ruth, como la tuvo Esther, como la tuvo Mardoqueo, como la tuvieron los grandes personajes bíblicos, y personajes también contemporáneos, porque tiene pueblo en todas las épocas, en todas las etapas de la historia y en la vida. Ojalá mi deseo de oración es que usted y yo seamos de esas personas que trabajan y están bajo la protección de nuestro Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.